Examen de conducir en Pensilvania con 100 preguntas clave para pasar al primer intento. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. Antes de girar, debes A. Cambiar de carril. B. Dar la señal de giro correcta. C. Tocar la bocina para alertar a los demás conductores. D. Aumentar la velocidad. B. Dar la señal de giro correcta. El semáforo está en verde y quiere cruzar una intersección. Si ya hay un coche en la intersección y va a girar, debe A. Cruzar la intersección. Tiene derecho de paso. B. Entrar en la intersección y detenerse. C. Esperar a que la siguiente luz esté en verde. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. Esta señal de tráfico significa A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe A. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. ¿Qué debe hacer si las ruedas traseras empiezan a derrapar? A. Retire el pie del acelerador y ponga la palanca de cambios en punto muerto. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. C. Si el vehículo tiene ABS, pise el pedal con cuidado. D. Gire a la izquierda si las ruedas traseras derrapan a la derecha. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. Al conducir sobre una carretera mojada. A. A medida que conduce más rápido, sus neumáticos pueden perder tracción. B. A medida que disminuye la velocidad, la carretera se vuelve más resbaladiza. C. Debe seguir al vehículo que va delante con más atención. D. Debe tener en cuenta que el pavimento se vuelve aún más resbaladizo cuando llueve durante largos periodos. A. A medida que conduce más rápido, sus neumáticos pueden perder tracción. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada.
Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Si otro vehículo se acerca de frente en su carril, debe reducir la velocidad y tocar la bocina. A. Gire a la izquierda. B. Ninguna de las otras respuestas es correcta. C. Hágase a un lado de la derecha. D. Manténgase en el centro de su carril. C. Hágase a un lado de la derecha. Esta señal advierte a los conductores que: A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Al conducir, es importante mantener un espacio de seguridad en su vehículo. A. A todos los lados de. B. Solo a los lados de. C. Solo detrás de. D. Solo delante de. A. A todos los lados de. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de: A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de: A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa. C. Furia al volante. D. Conducción excesiva. C. Furia al volante. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que: A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. En caso de derrape, los conductores no deben: A. Dirigir el vehículo en la dirección del derrape. B. Quitar el pie del acelerador. C. Frenar suavemente si están a punto de chocar con algo. D. Golpear el acelerador con el pie. D. Golpear el acelerador con el pie. Cuando conduzcas cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños: A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Si un vehículo con luces altas viene hacia usted, mire hacia de la carretera. A. El centro. B. El lado derecho. C. A ambos lados. D. El lado izquierdo. B. El lado derecho. Al cambiar de carril, debe: A. Señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar,
revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Cuando se encuentra en una fila de tráfico que cruza una vía del tren sin señales ni barreras. A. Puede rebasar a conductores más lentos que cruzan la vía. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. C. Tiene derecho de paso y no necesita fijarse en los trenes. D. Todo lo anterior. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. BAC se expresa en: A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque: A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Esta señal significa: A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. La distancia de frenado se ve afectada por: A. Las condiciones del pavimento. B. El estado de los frenos y neumáticos. C. La velocidad a la que viaja el vehículo. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Si escuchas un ruido sordo mientras conduces, debes: A. Retirar el volante. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. C. Probar las luces de emergencia. D. Enganchar el zapato debajo del pedal del acelerador y ver si puedes liberarlo. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es: A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en la dirección? A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. B. Pise el acelerador varias veces para aumentar la presión.
C. Llame a una ambulancia. D. Abandone la carretera inmediatamente. A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. Si lo adelantan continuamente por la derecha, debe A. Aumentar la velocidad inmediatamente. B. Hacerse a un lado de la carretera y detenerse hasta que la carretera esté despejada. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. D. Cambiarse al carril izquierdo y permitir que otros vehículos lo rebasen por la derecha. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. Esta señal de tráfico le advierte sobre A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. Si el pedal del acelerador está atascado, debe A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover. Si un conductor te sigue muy de cerca, debes A. Aumentar la velocidad, ya que probablemente estés conduciendo demasiado lento. B. Cambiar de carril si es posible. C. Frenar bruscamente. D. Activar las luces de freno. B. Cambiar de carril si es posible. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que
Hay un puente angosto más adelante. B. La carretera es más angosta más adelante. C. Debe girar a la derecha. D. Ninguna de las anteriores. B. La carretera es más angosta más adelante. Es importante que los conductores sepan que los camiones A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. Normalmente son rectángulos blancos con letras o símbolos negros. A. Señales de advertencia. B. Señales reglamentarias. C. Señales de destino, señales de guía. D. Señales de servicio. B. Señales reglamentarias. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. Esta señal de tráfico significa A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Al cambiar de carril, no debe A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. D. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Si sus frenos están mojados, puede secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad. D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D.
pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Antes de cruzar cualquier vía férrea, debe a. Observar y escuchar si hay trenes. B. Asegurarse de que haya espacio para su vehículo al otro lado. C. Esperar a que las barreras de cruce estén completamente levantadas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa: A. No se permite adelantar en ninguna dirección. B. Se permite adelantar por la derecha en cualquier dirección. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. D. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla continua. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. Los rectángulos verticales indican a los conductores: A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe: A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Para evitar tener que hacer una parada de emergencia mientras conducen en el tráfico, los conductores deben: A. Conducir solo por el carril derecho. B. Tocar la bocina para advertir a los demás conductores. C. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km/h o menos. C. No. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen: A. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas.
C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al conducir con mal tiempo, los conductores deben A. Aumentar la distancia de seguimiento. B. Reducir la distancia de seguimiento. C. Aumentar la velocidad para llegar a su destino más rápido. D. Ninguna de las anteriores. A. Aumentar la distancia de seguimiento. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Una señal octogonal significa que los conductores deben A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen en señales de stop al mismo tiempo y están en ángulo recto. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de detenerse debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que llega tarde al trabajo tiene el derecho de paso. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles. D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. ¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre, BAC? A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto.
Antes del cruce peatonal. Cuando se acerque a esta señal, debe a. Detenerse si es necesario. B. Estar atento a los trabajadores que cruzan la carretera. C. Ir a trabajar. D. Ninguna de las anteriores. A. Detenerse si es necesario. Las señales pentagonales se utilizan para indicar a. Zonas de no adelantamiento. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. C. Cruces escolares. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben a. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. Se trata de a. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben a. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D. Todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. Las señales pentagonales se utilizan para indicar a. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D. En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. Una copa de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que a. Una lata de cerveza de 12 onzas. B. Un paquete de 6 cervezas. C. Una pinta de vino. D. Un galón de vino. A. Una lata de cerveza de 12 onzas. Esta señal indica que a. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Después de estacionar en paralelo, ¿se permite abrir la puerta del lado de la calle? A. Sí, siempre. B. Sí,
pero solo si hay vehículos o bicicletas que vienen en sentido contrario a una distancia mínima de 3 metros. C. No, nunca. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si: A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Por la noche, es más difícil ver: A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Un vehículo grande está retrocediendo para descargar mercancías. Debe: A. Intentar adelantarlo de cerca. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. C. Entrar en uno de los puntos ciegos y esperar. D. Ninguna de las anteriores. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe: A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Los conductores deben usar la bocina: A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. Las señales de advertencia son: A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales.
D. Romboidales.